Buenas noches. Hoy nos vamos a proponer continuar con el tema que iniciamos la semana pasada, el viernes 28 de mayo. Continuaremos con el tema de los dos testigos. La semana pasada hablamos sobre las características que debe tener un testigo fiel. Y esta semana hablaremos sobre aquellos testigos de Apocalipsis 11. Comenzaré eh, leyendo estas escrituras. Los que quieran acompañarme podemos encontrarlas en Apocalipsis capítulo 11. Voy a leer del 3. Algunos comentarios pertinentes a estas escrituras, a fin de que podamos entender por ellas mismas quiénes podrían ser estos testigos. Entonces, la escritura dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Mucho se ha dicho y escrito sobre estos dos testigos. Algunos dicen que son Moisés y Elías, otros que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, etc. Pero el mismo texto, si lo miramos con cuidado, en el verso 4, da señales muy precisas y significativas para identificar quiénes podrían ser estos testigos. Lo primero que podría decir en relación a esto es que el lenguaje del libro de Apocalipsis es un lenguaje figurado, no es literal, y por lo tanto se debe leer a la luz del contexto de las escrituras, las cuales muchas veces han usado lenguaje figurado. Miremos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis lo que podría significar, según el mismo libro, este lenguaje figurado.
En Apocalipsis 1:20, las 7 iglesias de Asia, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etc., son comparadas con 7 candeleros, de donde deducimos que un candelero es la iglesia en cada localidad, y de donde podemos decir que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, es una y no está dividida en las múltiples denominaciones que hoy podemos ver en el mundo. Allí mismo, las 7 estrellas en la mano del Señor son comparadas con 7 ángeles de las 7 iglesias, de donde deducimos que una estrella es un ángel o mensajero, o sea, aquel que recibe el mensaje de Dios y tiene la responsabilidad de darlo a conocer a la iglesia local. En Apocalipsis 12 se compara al diablo y a Satanás con un dragón escarlata de 7 cabezas con 10 cuernos, de donde sabemos, según Apocalipsis 17, que las cabezas son montes, y los montes son reinos con sus respectivos reyes, de donde podemos deducir que Satanás es el príncipe que gobierna temporalmente sobre este mundo. De igual manera, en Apocalipsis 13, se compara al anticristo con una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, de donde las cabezas, igual, son montes o reinos con sus respectivos reyes, de donde podemos deducir que esta bestia apocalíptica será la que gobierne en el poder de Satanás sobre el mundo entero. También en Apocalipsis 17 se compara a la mente de la meretriz con el espíritu de Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera. Como se puede ver, el mensaje de este libro no es literal, sino que es figurado. Por lo tanto, para llegar a la revelación, debemos entender las figuras. Y digo todo esto porque a los 2 testigos del capítulo 11 se los compara con 2 olivos y con 2 candeleros. Entonces, para entender quiénes son ellos, tendremos que ir a las escrituras que hablan sobre esto. Y a fin de entender un poco mejor el por qué estos candeleros y los olivos son comparados con 2 testigos, podemos entonces remitirnos a el libro de Zacarías en el capítulo 4 del 1 al 14. Y vamos a leer, y de allí vamos a extraer lo que las escrituras nos pueden enseñar. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no lo sé, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Hasta aquí lo que podemos entender es que la obra que habría de hacer Zorobabel, quien es el gobernador de Judá después del exilio,
no será en la fuerza humana, sino con el poder de Dios. Continuemos las Escrituras. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío, no lo sé. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Lo que vemos aquí es la palabra que Dios da a Zacarías, la cual debería dar a Zorobabel para que se esforzara en el poder de Dios. Pues la obra de edificar la casa del Señor era inmensa y él pensaba que no la podía realizar. Los 2 olivos en este caso son Josué como sumo sacerdote y Zorobabel gobernador de Judá, aquellos a quienes Dios ungió para la obra de edificación, y en consecuencia son los que dan el aceite para el candelero, que en este caso representa la nación de Israel como una luz a las naciones. Entonces, tenemos que los olivos representan personas que son ungidas para edificar la casa del Señor, lo cual hacen impartiendo las instrucciones que Dios les da para que sean comunicadas al pueblo. Y ese es el aceite que permite que el candelero, que representa la casa de Israel, alumbre en un determinado lugar. En ese sentido, y conectando esto con Apocalipsis 2, el Señor le dice al ángel ungido de la iglesia de Éfeso que tiene algo contra él. Y es que ha dejado su primer amor. Por ello, le dice que debe recordar de dónde ha caído y arrepentirse de haber salido fuera del orden donde Dios lo estableció. Y como consecuencia de esto, él debe regresar a las primeras obras, que es lo que ellos, según se les había enseñado por el apóstol Pablo, hacían desde el principio. Porque de no hacerlo, y ahí viene la advertencia, el candelero sería sacado de su lugar. Aquí podemos ver que la palabra que Jesucristo dio a los apóstoles es la palabra fiel, que sirve para la edificación de la casa de Dios. Y si esa palabra, tal y como le fue dada a la iglesia al principio, no se mantiene firme, la edificación de la casa estaría comprometida. Y en consecuencia el candelero, que es la iglesia que recibe el depósito de la fe, debería ser removida de su lugar. Y esto pasó con Israel, pues al haber negado a su Mesías, las consecuencias se pudieron ver cuando los romanos destruyeron la ciudad y el templo en el año 70 después de Cristo. Ellos saquearon el templo, sacando los utensilios de oro y plata, y en particular el candelero, los cuales se llevaron para Roma. Con este saqueo quedó grabado en las piedras del arco triunfal de Tito en Roma. Y con esto el Señor estaba mostrando lo que sucedería con los judíos años después. Y es que ellos serían tomados por los romanos
para ser esparcidos por las naciones, cosa que se cumplió en el año 135 de la era cristiana, unos 65 años después de la destrucción del templo. Con todo esto, vemos que la palabra del Señor, el templo, o sea, la casa, y el candelero están relacionados. Entonces, tal y como lo Apocalipsis 1 es el candelero, ella debe ser la luz del mundo. Pero si el candelero ha dejado de alumbrar por la falta de aceite, esto es, de la palabra del Señor dada a la iglesia por medio de los apóstoles, pues ella sería removida del lugar donde fue puesta. Y siendo removida, el juicio caerá sobre esa ciudad. Tal y como pasó cuando Lot, el único habitante fiel, sale antes de que el fuego consuma a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Conocemos la historia. Y vemos la intercesión de Abraham por esa ciudad, pidiéndole al Señor que no la juzgara tan severamente, porque de pronto justos en esa ciudad. Mas el Señor, que no hace juicios sobre una ciudad donde hay justos, le muestra a Abraham que no hay ninguno en esa ciudad, tan solo su sobrino Lot. Por eso son enviados ángeles para advertir a Lot y decirle que debe salir porque el juicio de Dios caería sobre esa ciudad. También vemos en Apocalipsis 18, cuando al final del tiempo el Señor le dice a su pueblo que salga de Babilonia antes de que caiga sobre ella la ira de Dios. Entendemos por esto la importancia de los justos en un determinado lugar. Y decimos justos no porque ellos lo sean en sí mismos, sino porque ellos han sido justificados. Y han sido justificados por Dios. Al ellos reconocer su injusticia, su condición de pecadores, y clamar a Dios por misericordia, Dios les muestra su misericordia en la persona de un mediador. Ese mediador siempre fue el Cordero, que los antiguos sacrificaban, derramando su sangre para remisión de sus pecados. En el tiempo de ahora, sabemos que ese Cordero se presentó en la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo, también el Hijo del Hombre, aquel que murió en la cruz para pagar la deuda, la altísima deuda que el hombre le adeudaba a Dios. Entonces, si los candeleros como receptores y los olivos como suministradores son figuras representativas de las iglesias y sus mensajeros, los dos testigos de Apocalipsis 11 deben ser dos iglesias locales que tienen el testimonio de Jesucristo. Como se puede comprobar, los dos olivos de Apocalipsis son figuras representativas de dos pueblos unidos en Cristo. ¿Cómo podemos saber esto? La carta a los Efesios en el capítulo 2, versos 11 y 22, y la epístola a los Romanos en el capítulo 11, versos 16 al 17, nos muestran la relación que hay entre ellas. Podemos decir que son escrituras relacionadas que nos revelan cómo la muerte de Jesucristo en la cruz unió a estos pueblos para que ellos llegaran a ser un solo pueblo. En Romanos 11 tenemos un olivo cuya raíz es Cristo. Este olivo es nutrido y mantenido por la vida
que hay en los pactos y en las promesas que Dios ha hecho con Israel. Esa vida que son los pactos es como la savia que da vida, sino a las ramas que se extienden para dar su fruto. Entendemos que estas promesas y estos pactos deberían cumplirse totalmente en la persona de Jesús, el Cristo, aquel que desde la antigüedad envió su palabra por medio de mensajeros, por medio de ángeles, para anunciar al pueblo que había escogido, anunciarle las promesas que ellos tendrían al final del tiempo, en la última era, en la era de la gracia del Señor Jesucristo. En síntesis, la palabra de Dios dada por medio de los mensajeros celestiales es la que sustenta al olivo silvestre, al olivo natural. Pero también tenemos, por otro lado, al olivo silvestre, que representa a los pueblos gentiles que estaban sin Cristo. Esto es, sin pactos, sin promesas, sin ningún conocimiento de Dios ni de su Mesías. Y es precisamente en Romanos 11 donde vemos cómo algunas ramas de estos dos olivos serían desgajadas. Unas, las del olivo natural, porque no creyeron al Evangelio, los judíos que no creyeron al Evangelio, y otras, las del olivo silvestre, porque al creer en el Evangelio son separadas del olivo silvestre para ser injertadas en el olivo natural y así poder recibir la vida que hay en los pactos y las promesas que proceden de Dios y se cumplen enteramente en Cristo. Con este entendimiento, no podríamos decir que estos dos testigos hacen referencia a dos individuos, sino que son los dos pueblos que integran el mundo entero, que fue salvado por medio del Evangelio, y que por esa razón comparten la misma visión, que es esta unción. Entonces, ellos son multitudes de creyentes, ya sean judíos como gentiles, que han sido lavados con la sangre del Cordero y ahora dan testimonio desde Jerusalén, una ciudad que en sentido espiritual, así nos lo muestra Apocalipsis 11, es Sodoma y Egipto. O sea, una ciudad que alberga gente que por la palabra del Señor deben salir de allí. Sí, ¿por qué salir de allí? Porque la celebración de la Pascua a ellos, a los judíos, les hace recordar a estos descendientes de Israel de qué manera fueron libertados de su esclavitud, que para el tiempo presente ese Cordero sacrificado, que es Jesucristo, es el único que puede libertar a los hombres de la mayor esclavitud, que es el cuerpo de pecado. Sí, porque el látigo de Satanás siempre será fustigado sobre el pecador, o sea, sobre aquellos que él domina. Y así como Lot fue librado del juicio, del fuego que caería sobre la impía ciudad de Sodoma, asimismo los que crean en el Señor serán librados de los juicios que caerán sobre la Babilonia actual, que según esto pareciera ser la Jerusalén terrenal. Entendamos que las Escrituras muestran dos ciudades, Jerusalén
y Babilonia. En el pasado, Jerusalén era la ciudad capital del reino de Israel, donde estaba la casa del Señor, donde estaban los levitas, donde se hacían las fiestas, donde se celebraba todo lo relacionado a la adoración a Dios. Pero había otra ciudad que era Babilonia, que en su paralelo antagónico era la ciudad del pecado, de la idolatría, una ciudad que representaba a Satanás, al reino de Satanás. Y sabemos por las escrituras que por la apostasía de los israelitas, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Después de pasar el tiempo decretado por Dios, dado por el profeta, un tiempo determinado, ellos serían devueltos nuevamente a la tierra de Judea, donde estaba Jerusalén, a reedificar el templo. Pero también hay un paralelo que las escrituras muestran y nos hacen ver que en el hombre hay una condición terrena y hay una condición celestial. Esa condición terrena, que es la carne, logra ser derrotada cuando el hombre recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque es por medio del Espíritu que el hombre se puede conectar ya con los lugares celestiales, siendo ciudadano de una ciudad donde no hay pecado, la Jerusalén celestial. Entonces nos ha quedado como reflejo, como espejo de la condición en la que se encuentra el hombre en la carne, en su estado terrenal, Jerusalén, la cual muestra todas las características de aquellas ciudades impías que fueron juzgadas por el Señor, como Sodoma, como Egipto, no ciudad, sino un imperio, y también Babilonia. Por eso es que el Señor nos manda a salir, no de una manera natural, literal, sino a que, rasgando el corazón, salgamos del mundo, salgamos de los placeres de la carne, de la codicia de la vida, de la codicia de los ojos, y de la vanagloria de la vida. Porque eso está en el corazón. Nuestra salvación procede de Cristo, quien al entrar y ser parte de nuestro espíritu, regenerado y tener comunión con Él, Él quiere avanzar hacia el corazón, a fin de que se lo entreguemos para que Él reine, siendo aquel Señor que se sienta en el trono de nuestro ser, para que se haga la voluntad de Él y no la voluntad nuestra. Entonces, eso también hay que mirarlo, porque si lo miramos en lo literal, pues entonces vamos a ver ciudades en vez de estar viendo lo que significa en lo espiritual. Hay un gran significado en las figuras que nos muestra el libro de Apocalipsis, como las ciudades, lo que significa una ciudad, la condición de esa ciudad, el estado que muestra la condición impía en la que se encuentra un mundo que no ha sido salvado por Jesucristo. Bien, entonces, si estos dos testigos no son dos individuos, como se ha pretendido enseñar o creer, y podemos ver por las mismas escrituras que son los que son salvados y los que son llevados al conocimiento pleno del Hijo de Dios, entonces
debemos ver mejor este asunto de Jesús y la puerta que Él le abre. Le abre a aquellos que guardan su palabra y no niegan su nombre. Definitivamente hay un llamado de Dios para que sigamos a Jesucristo como el testigo fiel. Y ese llamado es para ir a predicar el Evangelio del Reino a la nación que Dios ha dejado reservada para el final, a fin de darles el mejor vino. Porque sí, hay una boda, vienen las bodas del Cordero, donde los judíos se unirán a los gentiles que fueron salvados por el Evangelio, para que juntos vayan a recibir al Señor. No es un asunto de individuos, es un asunto de cuerpo, es una colectividad. Es un grupo de vencedores, un remanente, que ha sido llamado por el Señor y tienen en el corazón esa carga. En Apocalipsis 19, del 6 al 8, vemos lo siguiente en relación a las bodas del Cordero. Y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos diciendo: Aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Está escrito que todo asunto se debe resolver por medio del testimonio de 2 o 3 testigos. Y el asunto relacionado al Mesías de Israel, después de 2000 años de la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos, no se ha resuelto. Pues los descendientes de Israel han sido velados por Satanás para que no reconozcan que Jesucristo es el bendito que vino en el nombre del Señor. Entonces, mientras que ellos se mantengan en ese estado, el legítimo Mesías de Israel no podrá regresar. Podríamos decir que Satanás mantendrá su posición de acusador en los cielos hasta que el pueblo de Israel pida al Señor del cielo que les envíe de vuelta al Mesías, al Señor Jesús, aquel que ellos ya están comenzando a ver y le reconocen y le quieren recibir. Sabemos que ellos fueron endurecidos por la incredulidad. Y esto permitió que el expediente de los gentiles se abriera y fuera examinado. Sí, porque por la incredulidad de los judíos, el Evangelio del Reino ahora se predica a los gentiles y estará predicándose hasta que haya llegado a la plenitud de ellos. Porque el Evangelio debería llegar a todas las naciones y luego de que esto se cumpliera, todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ellos, hablando del pueblo de Israel, los descendientes, los que hoy se asientan en este territorio, que era el territorio de sus padres, son enemigos de Cristo, y esta enemistad, curiosamente, es por causa de los gentiles. Pero lo que también está escrito es que en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, a quienes el Señor dio promesas e hizo pactos
de las que los gentiles que crean en Cristo también habrán de participar. Entonces, ¿en qué tiempo se cumplirá esto? ¿Cuándo aparecerán estos testigos, esta multitud de creyentes que irán llegando también de la misma manera que el Señor trajo a las tribus extendidas en las naciones, las fue trayendo poco a poco para establecerlas en la tierra de Israel? Pero asimismo también el Señor pondrá en el corazón de algunos el ir a esta tierra a cumplir el plan que Dios tiene para con ellos. Según Apocalipsis 11:3, Jesucristo enviará en el momento justo a 2 testigos, o como hemos estado viendo, un cuerpo de creyentes para que profeticen por un periodo de 1260 días. Esto es equivalente al tiempo de 42 meses que se le dará a la bestia para que haga su trabajo. Eso lo podemos mirar en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y ya hemos hablado sobre la bestia, las características, de dónde viene, cómo es su manifestación, su desarrollo y qué es lo que va a hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, según las Escrituras, el mundo entero, en sus naciones, en sus pueblos, en sus lenguas, va a ser puesto enteramente bajo sus pies. De allí la gran tribulación y prueba que habrá de acontecer al final del tiempo. Señalo que estos 2 testigos no solo son escogidos, sino que además son enviados, tal y como el Señor en el momento justo escogió a Bernabé y a Saulo y los envió por medio de sus hermanos a la obra del ministerio. Puede leer esto en Hechos, capítulo 13, del 1 al 3. Lo otro que es importante y que debemos saber es que no se podrá ser parte de esta compañía de fieles a menos que se llegue a ser testigo de la comunión que el Padre tiene con su Hijo Jesucristo. Porque esa consecuencia de ser alumbrados por esa luz, que este testigo participará y disfrutará también de la comunión que unos tienen con otros. Eso es lo que Juan dice, Juan hablando como testigo de lo que él vio, de lo que él oyó, de lo que él alcanzó a tocar. Hablando del Señor Jesucristo, de la vida eterna que se manifestó. Diciéndonos que esa vida eterna es la comunión que el Padre tiene con su Hijo. De esa comunión de la cual ellos también fueron partícipes, o a esa comunión es a la que ellos también invitan, a fin de que los que oyen y reciben el testimonio puedan tener el mismo gozo que ellos tienen. Bueno, esta no solo es una comunión santa, producto de la unción que desciende del cielo, la cual empodera para ir a dar a conocer aún de sus propias vidas el amor de Dios al que lo recibe la vida por los otros. De esa unción precisamente era del Señor Jesucristo, y de ese amor, de eso que Él para que fueran uno,
a fin de que el mundo conociera que Dios lo había enviado. Entonces mire qué tan importante, para que el mundo de verdad conozca, reconozca y reciba el testimonio que Dios tiene, que es ese testimonio debe manifestarse. Decía que ese testimonio debe manifestarse por medio de esta unción. O sea que es el amor de Dios. Viene por impartición y que crece aumentando en la medida en que se tiene comunión con Dios, con el Hijo por medio del Espíritu, y como resultado se tiene testimonio, porque es la experiencia de la vida práctica de la iglesia. El ir a hablar a otros acerca del Señor y por ese testimonio estar dispuestos a dar la vida por esa causa, derrota el poder de Satanás. No hay otra manera de anular la capacidad que Satanás tiene de mentir, de cegar y de impedir que el testimonio que se está dando, que es verdadero, pueda ser recibido. Entonces, ¿a dónde van ellos, estos testigos? ¿Hacia dónde habrán de dirigirse? Bueno, yo lo que digo es que donde siglos atrás la endurecida cúpula religiosa de los judíos, usando al gobernador romano Poncio Pilatos, dio muerte al Hijo de Dios. La pregunta que viene en consecuencia es si esto volverá a suceder. Que sí, yo creo que va a volver a suceder. Pero esta vez será como en el tiempo de Elías, cuando el fuego descendió del cielo, el holocausto. Tiempo, ¿cuál era su mensaje? ¿Cuál era el mensaje del profeta Elías? Y fue levantado en un tiempo de apostasía. El rey Acab y la Jezabel, y el rey permitiendo que su esposa lo dominara, esta mujer engañaba al pueblo con los profetas de Baal. Entonces el mensaje de Elías y el mensaje de los profetas y el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesucristo y el mensaje de los apóstoles siempre ha sido el mismo: arrepentíos, porque no hay sino un Dios y un solo Señor. Cuando Elías, el nombre del Señor, al instante descendió fuego sobre el Cordero, señalando de esta manera que el Cordero es el mediador entre Dios. Recordemos que se hizo un altar, sobre el altar se puso un sacrificio, los profetas de Baal invocaron a sus dioses sin respuesta. Durante mucho tiempo se tasajeaban, hacían ruido, tambores sonaban. Está un poco mala la conexión y se acaba de ir. No sé allá cómo se interrumpe. Pero estaba diciendo, hablando un poquito sobre lo que sucedió en el Monte Carmelo, cuando el profeta Elías convocó al pueblo a fin de que, por lo que se iba a hacer, el pueblo respondiera a la fe. El pueblo que estaba en apostasía y en ignorancia y no conocían quién era el verdadero Dios, pudiera darse cuenta. Entonces por eso estos profetas de Baal, engañadores,
ellos hacían muchas cosas a fin de despertarlos, como decía Elías. Griten más. Pero después de que se terminó de ellos, Elías hizo algo sorprendente, y es que bautizó el sacrificio. Trajo agua en ese tiempo de sequía, 3 años y medio de sequía. Sin embargo, pidió agua. El agua se echó sobre el sacrificio, invocó el nombre, descendió consumiendo el. Es tremendo lo que sucedió, porque esa señal del fuego descendiendo sobre el holocausto es lo que le permitió al pueblo reconocer aquel nombre que se invocó, reconocer que Él era el Señor y que Él respondía a esta invocación consumiendo el sacrificio. En otras palabras, Elías estaba presentando a aquel sobre el cual el fuego del cielo desciende. Muchos años después, otro hombre, también llamado Elías por el Señor, Juan el Bautista, presentó a aquel que llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue bautizado en las aguas del Jordán. Y cuando ascendió del cielo, cuando ascendió de las aguas, el cielo se abrió, descendió. Sigue mala la señal, se volvió a darse un corte. Yo no sé lo que pasa, pero aquí cuando se hace el corte se pierde por completo mi rostro, no lo puedo ver. No sé si lo que estoy hablando lo están oyendo. Entonces quedamos en que cuando el Señor Jesucristo ascendió de las aguas, y dio el Espíritu Santo sobre el holocausto, sobre el Cordero que fue presentado. El cielo, lo oyeron los que estaban allí. Él es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Entonces, vemos pues que la comisión de los profetas es la de preparar el camino para la venida del Señor. Y así como Juan el Bautista hizo su trabajo para preparar el camino del pueblo para que recibieran a Jesús como el Mesías de Israel, como el Cordero de Dios, como el que quita el pecado del mundo, algo que era muy difícil de entender en ese tiempo, pues ellos estaban esperando un Mesías diferente, un Mesías que fuera o tuviera ejércitos y con el poder de Dios echara a los romanos de Judea. Lo que no comprendían ellos es que este Mesías venía a hacer un trabajo más importante, y era el de libertar a los hombres del cuerpo de pecado, de esa condición en la que el hombre se encontraba bajo la esclavitud de Satanás, bajo la esclavitud de un reino, el reino de Satanás, y en la esclavitud del pecado. Entonces, gracias a Dios, ahora nosotros lo entendemos por el Evangelio, y es ese Evangelio del reino el que se debe anunciar en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y dice que después de que las naciones hayan oído, hayan recibido y se hayan convertido, los que dentro de las naciones habrían de convertirse, vendría el fin. O sea que todo está siendo, ha sido diseñado y preparado para terminar con la era del reinado del hombre. Los reinados del hombre han tenido sus periodos, ya lo habíamos visto.
en las enseñanzas anteriores. Vimos cómo estas bestias que representaban reinos que pusieron a la nación de Israel, al reino de Israel bajo sus pies, el reino de Babilonia, el reino de Medo-Persia, el reino de Grecia, el reino de Roma, luego el reino otomano. Hablo de imperios que sometieron a los descendientes de Israel al punto que los extinguieron prácticamente. Fueron esparcidos por las naciones. Ese territorio que se llamaba Judea desapareció su nombre y desapareció del mapa, porque el emperador Adriano le llamó Palestina, y a la ciudad que se llamaba Jerusalén le cambió el nombre por Aelio Capitolina, y sobre el lugar donde antes estaba el templo, pero que fue destruido 65 años antes por Tito, el hijo del emperador. Sus ejércitos entraron, destruyeron la ciudad, la quemaron, destruyeron el templo, también se llevaron los utensilios para Roma. Y lo último que hizo es sacó a los judíos de tierras, prohibiéndoles regresar bajo la pena de muerte. Entonces, sí, estas cosas han sido duras y difíciles para este pueblo, elegido desde el principio, pero duros de cerviz para creer. Por eso es que el Evangelio se fue a las naciones gentiles, ha estado en las naciones gentiles y debe regresar nuevamente a la nación de Israel, a esa nación a quien Dios desde el principio dio promesas por medio de Abraham, porque podríamos decir que Abraham, padre de la fe, es el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob el padre de 12 hijos que conformaron finalmente la nación de Israel. Esos descendientes de Jacob, hijos de Jacob, llamado por Dios Israel, son los que después de salir de Egipto se establecieron en la tierra de Canaán, cambiaron el nombre de Canaán por el de Israel. Durante muchísimos años se llamó Israel. Luego, por causa de la apostasía, el reino fue dividido. 10 tribus en el norte, llamadas Israel o Efraín, y 2 tribus en el sur, llamado el subreino de Judá. Siendo las 10 tribus también en su tiempo tomadas por los sirios y esparcidas en las naciones para nunca regresar, y luego las 2 tribus, las de Judá, tomadas por los romanos para nunca regresar. Sí, sino al final del tiempo, cuando se cumpliera todo, cuando el evangelio del reino hubiese sido predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, a principios del siglo pasado comenzaron a regresar. El Espíritu de Cristo los empezó a llamar. El pastor comenzó a recoger a sus ovejas. Como dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Entonces, ese pastor conoce a sus ovejas. Tal vez nosotros no las conozcamos, no sepamos, pero el Señor sí sabe. Y el Señor los ha estado reuniendo y los tiene allí ya, en este redil, en esta nación, en este territorio, y están listos para oír el Evangelio. Bueno, ¿qué pasará en el tiempo del fin? Yo digo que así como fue con Elías en su tiempo en el Monte Carmelo, y con Juan el Bautista, llamado Elías por el Señor Jesucristo, quien dijo que yo bautizo en agua para arrepentimiento de pecados, pero vendrá otro que es superior a mí,
ese os bautizará con espíritu y con fuego. Está hablando de otro tipo de bautizo, del cual habló el Señor Jesucristo. Cuando ellos le preguntaron, Señor Jesús, dinos si vas a restaurar en este tiempo a Israel. ¿Y qué responde el Señor? Les dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones que mi Padre tiene en su sola potestad, mas me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjese bien, el día de Pentecostés, cuando efectivamente descendió el Espíritu Santo como en lenguas de fuego, ellos fueron bautizados con poder. ¿Y para qué? Para que fueran testigos. La palabra testigo está relacionada con la palabra mártir. Entonces, un testigo de Jesucristo, el que le ha visto, el que le ha oído, el que le vio morir y resucitar, y le vio oír que los que creen en Él no morirán, sino que también serán resucitados en el día postrero. Ellos tienen por la palabra dada por Jesús, guardada en el corazón de ellos tienen el poder, ellos tienen la unción, la capacidad dada por la verdad de ir a predicar este evangelio en cualquier lugar del mundo, aún a costa de sus propias vidas. Es claro que el Señor estará con ellos, como lo estuvo con los apóstoles. La predicación de los apóstoles en el tiempo en que fueron enviados, no era fácil. El mundo estaba bajo Satanás. Ellos eran paganos, ellos eran idólatras. Ellos tenían muchos dioses. Adoraban muchos dioses, había muchos templos en las ciudades. Penetrar en esa cultura, en el corazón de ellos, con el Evangelio, a menos de que estuviera acompañado por el Espíritu, con señales y prodigios, con una palabra de poder, ellos no hubieran podido, a ellos los hubieran matado. Pero pudieron, porque el propósito de Dios se iba a cumplir aún por encima de los planes de Satanás, que siempre se ha opuesto a que estas cosas se den. Este testimonio siempre se ha dado en medio de gran oposición. Pues la bestia, el falso profeta, hablando del tiempo del fin, y los que le siguen, los van a querer matar. Pero la Escritura dice que a ninguno de ellos les pasará nada hasta que hayan terminado de dar su testimonio al final de los 1260 días. Hay una gran protección, hay una palabra fiel que indica que aunque ese lugar es el lugar más peligroso de la tierra, ese lugar para ellos será el lugar de mayor protección. Es curioso. Hoy en día cualquiera que vaya a una nación árabe a predicar el Evangelio, de seguro si lo hace públicamente lo van a coger y lo van a decapitar. Pero lo que nos muestra esta palabra es que la muerte de ellos, que seguramente va a ser por decapitación, no se dice, no se va a dar sino después de que hayan terminado su testimonio. La pregunta en relación a quiénes podrían ser estos dos testigos, podríamos decir que estos deben ser los que vieron y después de ello consagraron sus vidas a la causa del Señor, tal y como le pasó a Saulo, quien después de ver al Señor
en toda su gloria, ya no pudo ser el mismo. Nunca más pudo ser el mismo hombre. Porque la visión que es dada del cielo para este tiempo va a reunir en Cristo a aquellos cuyos ojos han visto al Señor. Y sabemos que lo que Saulo vio estaba relacionado con aquellos que perseguía. Pues el Señor le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Después Saulo entendió y se convirtió, llegando a ser el apóstol de los gentiles. Entonces, hermanos, esta salvación, que es por gracia y no por obras de la ley, le permite a los que creen en ella no solo recibir el Espíritu Santo para tener comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, sino con sus hermanos en la fe. Para ellos es claro que la barrera de enemistad que había entre judíos y gentiles fue derribada en la cruz. Y ese es el testimonio que anula la oposición de Satanás, dejándolo sin poder. Por otro lado, 4 también dice que estos testigos permanecen delante del Señor de la tierra. Y permanecer significa que en ellos no hay ninguna injusticia que les cause el ser apartados del Señor. Recordemos lo que está escrito en Mateo capítulo 7 acerca de algunos que se presentarán diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, bueno, profetizamos, echamos demonios y hasta levantamos muertos. A ellos el Señor les dirá: apartaos de mí, porque no os conozco, vosotros sois hacedores de maldad. Aquí es diferente. Aquí es diferente porque ellos permanecen firmes delante del Señor de la tierra. Ese Señor de la tierra, el Señor Jesucristo. Como ya lo habíamos dicho, el capítulo 1, en el verso 20 de Apocalipsis, dice que el misterio de los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y afirmar que el candelero es el objeto que distingue a la iglesia en el lugar santo. Y con ello se nos revela que los testigos no son individuos, sino que son iglesias. Hay una gran diferencia entre un individuo y una iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está conformado de multitud de miembros que han sido lavados por la sangre del Cordero. Y eso es lo que destaca a estos testigos, que dicen que son los 2 candeleros y los 2 olivos. Siendo así, ¿cuáles serán las 2 iglesias que estarán dando su testimonio en Jerusalén? Porque esa es la pregunta que viene. Bueno, sí, si son iglesias y si son 2, entonces, ¿cuáles serán? Porque sabemos que la iglesia universal es el cuerpo de Cristo y es una. Pero también sabemos que hay multitud de iglesias a nivel local. En el libro de Apocalipsis se mencionan 7 iglesias y cada una de ellas es diferente. Vemos a la iglesia de Éfeso diferente a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo diferente a la iglesia de Esmirna y de Éfeso, y así sucesivamente. Entonces vemos 7 iglesias diferentes. Allí el Señor nos quiere mostrar algo. En el número 7 la universalidad, pero también en las ciudades y en sus respectivas iglesias la localidad, o sea, la individualidad de la iglesia como tal. Y no digo individualidad para mostrar el individuo, sino que digo la individualidad para mostrar que una iglesia es diferente a otra iglesia, que una iglesia local es diferente a otra iglesia local. Aunque también al final se dice
el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y allí también es la palabra para el individuo, cualquiera que sea, en cualquier lugar y que pertenezca a cualquier iglesia de cualquier localidad. Bien, de las iglesias de Asia, podemos ver que solo la iglesia de Filadelfia podría representar al Señor. Pues es la única de las 7 que se distingue por haber guardado su palabra y no haber negado su nombre. Ahí hay una cosa importante. Porque a la primera iglesia el Señor le dice, a Éfeso le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Luego las demás iglesias pareciera ser que son la consecuencia de lo que ocurrió en la iglesia de Éfeso, que representa en la línea de tiempo, en la senda de la iglesia más antigua, la iglesia posapostólica, de la que vendrían como consecuencia de ella, vendría la cristiandad a manifestarse. Entonces, si la cristiandad al principio tuvo problemas, eso mostraría una condición decadente en los demás descendientes, digámoslo así, en la línea histórica de la cristiandad. Y la historia demuestra la decadencia o la degradación que se manifiesta históricamente demostrado en un periodo conocido como el oscurantismo, que dura cerca de 1000 años, más o menos coincidiendo con la iglesia de Tiatira, el año 475, cuando cae el Imperio Romano, y el año 1500, siglo XVI, cuando aparece algo que trae luz en medio de esa oscuridad. Cuando el lucero de la mañana comienza a remontarse hacia los cielos a fin de dar la luz plena. Eso aconteció por causa del Señor, claro está, pero de un hombre que fue tocado por el Señor llamado Martín Lutero, que trajo las escrituras de vuelta, porque antes de él las escrituras no se conocían. Las escrituras son el testimonio, las escrituras son la luz. Sin las escrituras no podremos saber lo que Dios dice acerca de Él mismo y de su pueblo. Entonces, para entender muy bien la causa de Dios, debemos tener las escrituras, y eso fue lo que principalmente hizo Martín Lutero. Las tradujo, imprimió el primer libro de la Biblia, y cuando la Biblia comenzó a ser difundida, las personas comenzaron a salir de las tinieblas. Y ese comienzo de la luz que comenzó en el siglo XVI, 1500, principio de 1500, habría de ir progresando hasta que a principios de 1800 comienza a darse un testimonio en la vida de los creyentes, de los siervos del Señor, en donde ellos comienzan a mirar las escrituras con más detalle, y allí ellos encuentran que hay algo importantísimo, y es la fraternidad, el amor entre hermanos. Así que la iglesia comienza a tener un color diferente, una luz, un brillo, por causa de lo que el Espíritu Santo está alumbrando. Y eso es Filadelfia. Su nombre, Filadelfia, significa amor fraternal. Y nos muestra, claro, esa característica que debe tener la iglesia. Amor fraternal es el amor que se tienen los hermanos, pero ya sabemos que no puede haber comunión de unos con otros si primero no se ha restaurado la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo, que es por medio de las Escrituras. Entonces, cuando se dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, allí lo que se nos está mostrando es que llegaría un tiempo en la historia
en que los siervos del Señor comenzarían a ver con más claridad en las Escrituras lo que el Señor Jesucristo dice acerca de la iglesia. Porque el Señor tiene una iglesia, sí. Quiere tener una iglesia que sea fiel y que le sirva de testimonio para el tiempo del fin. Entonces, también le dice a esta iglesia, ahí hay algo importante, a la iglesia de Filadelfia, que el Señor le daría a algunos de entre los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y ellos vendrán postrándose a sus pies, reconociendo que Jesús el Cristo los ha amado. Ahí hay un detalle que a veces pasamos de largo, sin tenerlo en cuenta, sin mirarlo con lupa. Y es que estos judíos no solo confiesan el nombre de Jesucristo, sino que reconocen la necesidad de ser alimentados por esta iglesia gentil. ¿Una figura del tiempo del fin? Yo pienso que sí. Porque fíjese que el Señor Jesús se le presenta a esta iglesia como el que tiene la llave de David. La llave que le permite cerrar para que ninguno abra y abrir y que ninguno pueda abrir. ¿Y cuál es la llave de David? ¿Qué tenía David? Podemos ver que David tenía una revelación de la casa del Señor. Y no solo una revelación, sino una carga por la casa del Señor. Recordemos que él tomó el arca del sitio donde se encontraba en Silo y la trajo por medio de los hombros de los sacerdotes, cargada por los sacerdotes. La trajo con gran fiesta y gozo, la trajo a Jerusalén y la puso en un monte, en el monte de Sión, bajo una tolda. Y lo curioso es que ese tabernáculo, ese lugar donde estaba el arca, no tenía las barreras en el tabernáculo de Moisés había barreras, puertas, podríamos decir muros que impedían que el pueblo pudiera tener acceso, ni siquiera a los atrios, mucho menos al lugar santo y muchísimo menos al lugar santísimo. Porque el Señor de esa manera mostraba que la condición pecaminosa del hombre impedía que el hombre se pudiera acercar a tan siquiera una distancia de la santidad que estaba en el Señor. Pero mire lo que David entiende, y aquí vemos un tabernáculo, que es un tabernáculo que está basado en una revelación, y esa revelación es que el pueblo se puede acercar es por gracia, no por obras, no porque el hombre pueda ser justificado por sus obras, sino porque el hombre es justificado por la sangre del Cordero. Ese tabernáculo caído es el que invoca Santiago en el libro de los Hechos capítulo 15. Cuando recuerden, hay una reunión, hay un concilio que se hace en la ciudad de Jerusalén, donde está toda la iglesia reunida para oír al apóstol Pablo, que venía con una carga, y era qué se debe hacer con los gentiles que se están convirtiendo al Señor, porque algunos que venían de Jerusalén les estaban imponiendo cargas, les estaban diciendo que si no se circuncidaban ni cumplían con la ley de Moisés no podían ser salvos. Mucha discusión, porque Pedro también interviene y dice, pero qué curioso, cuando nosotros fuimos a la casa de Cornelio, entramos porque el Señor ya nos había mostrado que no podíamos llamar inmundo lo que Él había santificado. Entonces entendimos que los gentiles no eran inmundos, porque la cruz de Cristo había santificado y había abierto las puertas para el mundo entero. Era necesario entonces que ellos fueran y predicaran a la casa de Cornelio. Y cuando ellos estaban predicando, cuando Pedro estaba predicando, algo sucedió que los dejó a ellos pasmados.
y es que el Espíritu Santo descendió y como señal de que los había llenado, ellos comenzaron a glorificar al Señor por medio de las lenguas del Espíritu. Esa señal que ha quedado como señal para mostrarle a los incrédulos que algo ha sucedido en el hombre, descendió en esta ciudad, en Cesarea, donde estaba este centurión, y donde se dice que este centurión era un hombre que buscaba al Señor, pero sin saber cómo hallarlo, el ángel Gabriel se le aparece y le dice: ve y busca a Pedro, y le da la localización, esa es la dirección, manda a tus siervos, permite que él venga y te predique. Y digo todo esto porque es que si no hay una predicación con poder acompañado del Espíritu Santo, ¿cómo las personas podrán ser salvas? ¿Cómo las personas podrán saber quién es el Señor Jesucristo? Pues hermanos, estas cosas están escritas porque vendrá el tiempo allá en este territorio que ha sido hostil al Evangelio, cuando las puertas se abrirán y cuando el Espíritu Santo acompañará, porque ha llegado el tiempo de Israel. El tiempo de los gentiles ha durado cerca de 2000 años y el tiempo de Israel está a punto de acontecer. Digo entonces que la iglesia gentil de Filadelfia, a ella quizás se le va a dar el encargo. Sí. Entonces, con esto, queridos hermanos y los que han estado pendientes de oír este mensaje, ¿de quiénes podrían ser esos dos testigos? Terminaría diciendo que cualquiera de nosotros podría ser. Esos testigos, por lo que hemos visto, no son individuos especiales, ungidos, como Moisés, como Elías, sino que efectivamente, ya podemos saberlo, que tienen que ser testigos que han visto al Señor Jesucristo y que lo han visto en sus obras que se hacen en el corazón, han visto sus obras que hace en la iglesia, han visto al Señor y pueden dar fe y dar testimonio fiel a los que quieran oír sobre la causa del Señor. Termino diciendo que los olivos que presenta el libro de Romanos son dos. El olivo representa a Israel, el olivo silvestre que representa a los gentiles. Y los candeleros son dos igual, dos iglesias. Podría ser la iglesia gentil y podría ser la iglesia de Israel, la iglesia de Jerusalén. Yo no lo sé. Lo que yo sí puedo decir es que tanto usted como yo estamos siendo llamados a la consagración. Estamos siendo llamados a un tiempo especial que está a punto de comenzar, si es que ya no comenzó, para que estemos listos como aquellos soldados que esperan la orden, el sonido de la trompeta, el llamado del Señor, para que vamos a dar la última de las batallas, la batalla que traerá gloria a la casa del Señor, el tiempo en que el Señor reunirá a judíos y gentiles en un solo pueblo, a fin de terminar completamente la casa, porque hasta el momento la casa que fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles judíos y que levantó las paredes que los gentiles han levantado, necesita que la termine, a fin de que una vez terminada, esta casa permita el regreso del Señor Jesucristo.
Y con esto estoy diciendo que la salvación de Israel es vital para la venida del Señor. Pero la salvación de Israel no vendrá si no hay una participación de gentiles que entiendan el llamado, que entiendan la causa, que estén dispuestos a dejarlo todo por la causa del Señor. Hasta allí entonces tengo esta palabra. Les invito a que mediten en ella, a que le pregunten al Señor, a que oren y esperen, porque yo creo que viene un tiempo especial, el tiempo más especial que la iglesia ha tenido a lo largo de su historia, porque hermano, el Señor viene y sabemos que antes de que Él venga se va a levantar, pero también nos muestra que va a guerrear contra estos testigos.